Queridos hermanos, habiendo estado en un tiempo ya esclavizados al pecado, aceptamos muchas veces con naturalidad que las cosas pecaminosas son satánicas. Especialmente los que vivimos en el Espíritu nos damos cuenta que las cosas pecaminosas que a flor de vista nosotros sabemos que son malas, que son pecado, y sabemos que son satánicas, provienen del reino de Satanás. Pero ¿creemos también que las cosas del mundo son satánicas? Muchos de nosotros, creo, dudamos aún de esto. Sin embargo, con cuánta claridad nos afirma la Escritura, porque para referirnos a algo tenemos que apoyarnos con la palabra de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás bien sabe que, hablando en términos generales, es vano e inútil procurar enlazar a los verdaderos creyentes por medio de cosas que son visiblemente pecaminosas, porque obviamente cuando estamos con discernimiento espiritual podemos darnos cuenta, aún con solo mirar las cosas, con solo escucharlas, podemos darnos cuenta que son pecaminosas. Entonces, Satanás astuto sabe que no puede enlazar a esos creyentes verdaderos, pues se darían cuenta del peligro y obviamente lo eludirán. De modo que Satanás ha ingeniado una red seductora, tan hábilmente confeccionada, que atrapa hasta los hombres más inocentes. Y a veces asusta eso porque dice que llegará el tiempo en donde aún los escogidos de Dios serán engañados. Y por eso tenemos que estar nosotros apoyados en la palabra y en mucha oración y ayudándonos los unos a los otros, porque pueden ser enlazados y atrapados aún los creyentes inocentes o aún nosotros mismos que vivimos en esa inocencia a veces del mal. Si no vivimos en el mundo, no nos hacemos compañeros del mal, entonces como que podemos ser inocentes en algunas áreas. Huimos de los deseos pecaminosos y hacemos bien. Pero cuando se trata de cosas tan, podríamos decir, inocuas, como la ciencia, como quizás el arte y la educación, ¿con qué facilidad perdemos nuestro sentido de valores y caemos muchas veces presa de su seducción? Sin embargo, la sentencia de juicio de nuestro Señor implica claramente que todo lo que constituye el mundo está en desacuerdo con el propósito de Dios. Y allí en San Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio del mundo. Y esas palabras implican claramente la condenación de todo lo que forma parte del cosmos. Y no se habrían pronunciado si en realidad no hubiese algo radicalmente malo en él. Aún más, cuando Jesús prosigue diciendo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, en realidad no está enfatizando una simple relación íntima entre Satanás y el sistema del mundo, sino el hecho de que su condenación está ligada con la suya. O sea, la condenación del sistema mundo. Y reconocemos que Satanás es hoy el príncipe de la educación, de la ciencia, de la cultura y de las artes, y que éstas con él están condenadas. Reconocemos que él es el gobernador, Satanás, efectivo de todas las cosas que forman parte del sistema del mundo. Y cuando mencionamos, por ejemplo, un salón de baile o quizás un club nocturno, nuestra reacción inmediata como creyentes es de desaprobación absoluta. Ahora, para nosotros son el mundo por excelencia. Siempre huimos de esos lugares, así lo creo. Y cuando, sin embargo, yéndonos al otro extremo, se discuten temas de ciencia médica o quizás de servicio social, quizás no haya reacción alguna hacia tales cosas. Y estas cosas reciben nuestra aprobación absoluta y quizás hasta nuestra ayuda entusiasta. Y entre estos dos extremos que he nombrado,
un salón de baile, un club nocturno, con aquellas cosas que pueden llegar a nuestro entendimiento ser buenas, como la ciencia médica, servicio social, etc. Entre estos dos extremos hay una cantidad de cosas que varían grandemente en la influencia que ejercen para bien o mal, entre las cuales no nos pondríamos de acuerdo sobre dónde trazar en realidad una línea exacta, para poder decir en qué punto o línea esto se ha transformado en algo malo. Sin embargo, debemos enfrentar el hecho que el juicio ya ha sido pronunciado por Dios, no sobre ciertas cosas que pertenecen a este mundo, sino, como recién hemos leído, imparcialmente sobre todas ellas. Y como recién he nombrado la palabra cosmos, cuando dije que en San Juan capítulo 12, versículo 31, las palabras que dicen ahora es el juicio del mundo, implican claramente la condenación de todo lo que forma parte del cosmos. Y me gustaría explicar un poco acerca del cosmos, para que cuando en la Biblia tú puedas leer la palabra mundo, y ya con el paso del tiempo podrás entender que hay muchas cosas en la Biblia que hacen referencia a esta palabra cosmos. Allí en San Juan 12, 31 y 32, que acabo de leer, lo que dice: ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y continúa diciendo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nuestro Señor Jesús pronunció estas palabras en un momento muy clave de su ministerio. Ya ha entrado en Jerusalén, rodeado por una multitud bastante entusiasta, pero casi de inmediato ha dicho en términos velados que ha de dar su vida, y una voz del cielo lo ha aprobado públicamente. Y me gustaría leer en San Juan capítulo 12, versículo 28, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora hace esta doble afirmación. Nos preguntamos, ¿qué puede haber significado para aquellos que acababan de aclamarle, que habían salido a encontrarle y le acompañaban mientras él cabalgaba humildemente? Para la mayoría de ellos, sus palabras, si tenían significado alguno, indicarían un vuelco completo para sus esperanzas. Y en verdad, los que más discernían podían ver en ellas una profecía de su muerte, a la manera de un criminal. Sin embargo, si sus palabras destruyeron en algunos unas ilusiones, ofrecían en su lugar una grandiosa, segura y sólida esperanza. Anunciaban un cambio de dominio mucho más radical que el que los mismos judíos, ortodoxos, patriotas, como tú le quieras llamar, esperaban. Dice: y yo. Esa expresión contrasta con su antagonista. ¿Quién es el antagonista del gran yo soy? El príncipe de este mundo, Satanás. Y por medio de la cruz, por la obediencia a muerte de aquel que es el grano de trigo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia del grano de trigo de Dios? Que tuvo que ser enterrado y tuvo que morir para luego poder dar fruto. Bueno, por la obediencia, el gobierno de fuerza y de temor de este mundo ha de terminar con la caída de su orgulloso líder Satanás. Y por la resurrección aparecerá en su lugar un nuevo reino de justicia que se distingue por libre albedrío a los hombres con él, libre elección. O sea, con cuerdas de amor sus corazones serán atraídos del mundo que está bajo sentencia. El Señor siempre nos atrae con cuerdas de amor. Y van a ser atraídos
a Jesús, el Hijo del Hombre, que aunque levantado para morir, por ese mismo acto es levantado para reinar. Y tú, querido amigo, querido hermano, si tú te levantas para morir, en decisión a morir a todos esos deseos que te han esclavizado, que te han venido torturando la vida entera, si tú has dicho, hoy yo me levanto para morir juntamente con Cristo, así como un día Jesucristo también, bajo sentencia, el Hijo del Hombre, estaba siendo levantado para morir, tú te pones al lado de Él y también te dejas levantar para morir a todas aquellas cosas que en un tiempo pasado eran las que sustentaban tu vida, las que te acompañaban, las cosas de este mundo. También te puedo profetizar y decir, porque la palabra te lo dice, que te estás levantando para reinar. Así como lo hizo Jesucristo, que ese mismo acto de levantarse para morir era ese mismo acto que lo llevaba para luego reinar. Y a ti también, querido, si has querido comenzar este camino de la crucifixión junto con Jesucristo, Dios mismo te está diciendo que ese acto tuyo no va a quedar en una eterna crucifixión, sino que se va a transformar en un hermoso reinado que lo vas a hacer juntamente con Cristo. La tierra es la escena de esta crisis y de sus tremendas consecuencias, y el mundo es, podríamos decir, el punto de choque. Y comenzaremos por considerar las ideas del Nuevo Testamento que están asociadas con la palabra griega cosmos, que es la palabra que yo recién les mencioné. Es una palabra griega. Y gracias que hubo personas que han podido estudiar el griego, yo las bendigo a todas ellas, porque han dejado maravillosos estudios ya con su significado completo, y que a nosotros nos facilita poder entender un poco más algunos términos que quizás sean un poquito escondidos o difíciles, pero por la gracia del Señor siempre Él tiene aquellos siervos y siervas que han podido estudiar el griego, el hebreo, el arameo, en fin, todas esas raíces que nos ayudan a la interpretación más amplia de su palabra. Y allí la palabra cosmos se traduce como el mundo. Y salvo una sola excepción que veremos luego, la otra palabra griega, aion, que también se traduce como mundo, encierra la idea de tiempo. Y su traducción más correcta sería la era. Y es de beneficio estudiar un buen léxico griego del Nuevo Testamento. Allí se verá cuántos son los significados que tiene cosmos en las Escrituras, para no reducirlo al cosmos a una sola cosa. Porque muchas veces las personas toman la palabra de Dios y le dan un solo significado, o quizás lo encierran y dicen, no, esto se refiere solamente a esta determinada situación, a esta determinada área. Pero hoy vamos a poder entender un poquito el significado, cómo se explaya esta palabra, para poder entender nosotros los cristianos, en realidad, qué parte nos toca aquí en este mundo y de qué cosas tenemos que huir del mundo y cómo debemos manejarnos en este mundo. Pero primero lo veremos en sus orígenes en el griego clásico, donde encontramos que originalmente significaba dos cosas. Primero, un orden o arreglo armonioso. Y a mí me encanta, cuando estaba estudiando esto, ir a los orígenes, porque en los orígenes está la mano de Dios perfecta y armoniosa y en forma ordenada, como Dios siempre hace las cosas. Y luego, en segundo lugar, la palabra cosmos significaba adorno u ornato. Entonces, repito, en primer lugar, orden o arreglo armonioso. Y en segundo lugar, adorno u ornato. Y esta última idea de adorno u ornato aparece en el Nuevo Testamento en el verbo cosmeo, utilizado con la idea de adornar, como por ejemplo adornar el templo con hermosas piedras o
como la esposa ataviada para su marido. Y vamos a leer, en su palabra se encuentran allí en Lucas capítulo 21 versículo 5, dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Y luego en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo, vamos a leer desde el versículo 1, pero básicamente el versículo 3. Vamos a leer el contexto para poder entender. Asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y el versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es la grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Bueno, la excepción mencionada recién, cosmos, se traduce como atavío, que es lo que acabamos de leer, al igual que el verbo cosmeo en el versículo 5, que también lo hemos leído recién. Ahora, con los escritos del Nuevo Testamento, encontramos que utilizan cosmos en tres sentidos principales. Y vamos a analizarlos uno a uno. Primero, se utiliza con el sentido del universo material, o sea, la Tierra. Por ejemplo, tenemos varias referencias en Hechos capítulo 17, 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y también en otros lugares, como por ejemplo en Mateo capítulo 13, versículo 35, que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y también en San Juan capítulo 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. En San Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: id por todo el mundo. O sea que aquí hemos visto cómo la palabra cosmos se la ve como en el sentido de universo material, como la tierra que Dios creó, que la formó en sus comienzos, por donde nosotros transitamos, por donde nosotros estamos, vivimos, hasta que el Señor nos saque de ella. Vamos al segundo término. Allí, en segundo lugar, se utiliza cosmos con un doble sentido, es decir, primero, para señalar los habitantes del mundo. Y eso lo tenemos en frases como el de San Juan capítulo 1:10, cuando dice: y el mundo no le conoció. También en San Juan capítulo 12, versículo 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, se van dando cuenta que aquí ya mundo no es el lugar donde uno habita, sino hace referencia a los habitantes del mundo. También el capítulo 17, versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Y una ampliación de este uso nos lleva a la idea de toda la raza de hombres enajenados de Dios, que no quieren saber nada de Dios, y por tanto hostiles a la causa de Cristo. Por ejemplo, vamos a verlos en Hebreos capítulo 11, versículo 38,
Me gustaría leer desde el versículo 36 para que ustedes pudieran entender más o menos a qué se refiere. Dice, por ejemplo, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. San Juan capítulo 14, versículo 17, nos muestra también un poquito de aquellos alienados, de aquellas personas hostiles a la causa de Cristo, que hicieron lo que acabamos de leer, pobrecitos. Los profetas de antes murieron aserrados, los misioneros, los siervos del Dios Altísimo, los apóstoles, los discípulos, todos los que seguían a Jesucristo verdaderamente y que se apartaban verdaderamente del mundo, sufrieron la hostilidad de esa parte también que los aborrecía. Ahora, San Juan capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo no os la doy como el mundo la da. Y luego, el capítulo 15, versículo 18, tenemos otra referencia, dice: y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces aquí hemos visto cómo, refiriéndose la palabra cosmos en su doble sentido, primero hace referencia a los habitantes del mundo, pero se lo divide en dos partes. El mundo que hemos leído en un comienzo, para que el mundo crea, y después los alienados y hostiles, que son los que están hostiles a la causa de Cristo. Y en tercer lugar, encontramos que cosmos se utiliza en las Escrituras para definir asuntos mundanos. Y esto es, por ejemplo, todos los bienes mundanos, las riquezas, los dotes, las ventajas, los placeres, que, aunque huecas y falaces, incitan nuestros deseos y nos seducen, alejándonos de Dios de modos que son obstáculo a la causa de Cristo. Como por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Allí dice las cosas que están en el mundo. Y el capítulo 3 de este mismo libro, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí estamos viendo el mundo desde dos ópticas, con todas las cosas malas, como hemos leído en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, como todas esas cosas que están en el mundo pero que son malas, y como los bienes de este mundo que tenemos nosotros, pero que tenemos que usarlo para nosotros mismos, porque son bendición. Cuando Dios nos bendice en el trabajo, podemos proveer a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia, y nos sobra para poder bendecir al pueblo de Dios. Fíjense, en Mateo, capítulo 16, versículo 26, dice: si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Está haciendo referencia a las cosas del mundo. Y en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 31 dice: los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Y en este caso, cosmos se aplica no solo a lo material, sino a cosas abstractas que tienen valor espiritual y moral, o sea que no se la ven, pero tienen su valor espiritual o moral o inmoral. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12 dice: el espíritu del mundo. También
Primera Corintios capítulo 3, versículo 19 dice, la sabiduría de este mundo. El capítulo 7 de este mismo libro, versículo 31 dice, la apariencia de este mundo. Tito capítulo 2, versículo 12 dice, deseos mundanos. Y aquí ya la palabra cosmos está siendo utilizada a manera de adjetivo. Cuando en las otras instancias que hemos visto, cosmos se lo veía como el sustantivo, ahora se lo está viendo como lo que califica al sustantivo, o sea, como el cosmikos, la palabra griega, lo está calificando, deseos mundanos. También en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, la corrupción que hay en el mundo. Luego, el mismo libro, en el capítulo 2, versículo 20, dice, las contaminaciones del mundo. Tú puedes ir agendando toda esta referencia y buscarla y leerla luego. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17, dice, todo lo que hay en el mundo. Y hace una lista, los deseos, la vanagloria, que todo eso pasa. Entonces, ¿qué dice Santiago capítulo 1, versículo 17? Dice, el creyente debe guardarse sin mancha del mundo. De todo lo que acabamos de leer, a manera de síntesis del espíritu del mundo, que lo vamos a ir entendiendo, a manera que vayamos metiéndonos en esta palabra cósmica. Entonces, tenemos que guardarnos del espíritu del mundo, de la sabiduría de este mundo. Recuerden que el Señor dice que tenemos que buscar la sabiduría de lo alto, no de este mundo, ni de este siglo, porque dice que esa perece, esa muere. Tenemos que buscar otro tipo de sabiduría los hijos de Dios. También la apariencia de este mundo. Tenemos que escapar de aquello que aparentemente es lindo y que seduce. ¿Vieron, hermanos, que hay muchas cosas seductoras hoy en día? Tenemos que ayudar mucho a nuestros hijos y orar por ellos, porque el mundo le va a dar una apariencia. No le va a mostrar la realidad, va a ser una apariencia. Entonces ahí estamos los papás, ahí estamos los pastores, todo el mundo cristiano, los testigos de Dios, los que amamos a Dios, tratando de sacar esa careta, esa máscara y mostrándole la realidad con mucho amor a nuestros hijos para que no se contaminen con la apariencia de este mundo. También con los deseos mundanos. Tenemos que nosotros alejarnos y guardarnos sin mancha de los deseos mundanos, de la corrupción que hay en este mundo. Vieron que hay un sistema corrupto hoy en día, en todas las áreas. Y bueno, tenemos que alejarnos de esa corrupción nosotros. En lo posible, aumentar la fe para poder vivir por fe. Y cuando tenemos que recurrir a todos esos lugares, porque vivimos en este mundo y no podemos evadirnos de todas esas cosas, pero mantenernos alejados de lo que sabemos que ya pasa a ser parte de corrupción. Si sabemos que hay un remedio que hace mal y tenemos un amigo que lo está tomando, pero el Espíritu de Dios nos ha avisado y nos ha mostrado, entonces aconsejémoslo, hermanos. Mire, esa droga es nociva, le está haciendo bien para esto, pero a la larga le va a dañar esta parte. Los médicos no lo van a cuidar como nuestro Padre Dios, Rafa. Nos cuida y nos ama, Él es el médico por excelencia y Él nos va a dar la medicina verdadera, la que nos hace bien en todo. Pero tenemos que cuidarnos de esa corrupción que hay hoy en día, en todos los ámbitos. También tenemos que huir y cuidarnos y guardarnos de las contaminaciones del mundo. Este es un mundo muy contaminado por todas las cosas de Satanás. Satanás no trae limpieza, por todo el contrario. Todo lo que toca lo contamina. Entonces nosotros tenemos que ser astutos y tenemos que ver cuáles son las cosas que están contaminadas de este mundo. Y todo lo que hay en el mundo, que ahí está bien detalladito en la Biblia, en primera de Juan capítulo 2, versículo 16 y 17, puedes leerlo. Los deseos, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. La vanagloria de este mundo, que no sirve para nada, hermanos, que nos vanagloriemos, porque ante los ojos de Dios somos lo que somos. No nos agreguemos nada, ni nos quitemos tampoco, porque la autoconmiseración también es mala. Pero seamos ante los ojos del mundo y ante los ojos de Dios lo que Dios quiere que seamos. Para eso nos trae al mundo, para que seamos testigos de Él. Cosmos, sigamos avanzando, es una palabra favorita del apóstol Juan. Él la usa mucho en sus cartas. Y es Él principalmente quien nos ayuda a poder llegar a otra conclusión.
a simplemente no limitarnos a algo material, a algo que puede ser palpable, tocable, sino también a poder entender cuando el Señor habla del mundo, a qué se refiere. Y si bien es cierto que cada una de estas tres definiciones que hemos dado del mundo, es decir, el universo material, o sea, la tierra en la cual vivimos, los habitantes de la tierra, y en tercer lugar, las cosas del mundo, contribuyen algo para formar un cuadro completo, es aparente que detrás de ellas hay algo más. Y si tú ya desde que hemos comenzado a analizar este maravilloso tema y apasionante, te has empezado a formar en tu mente y decir en qué mundo vivimos contaminado, porque realmente hoy en día la educación, hasta el sistema religioso también está contaminado, la parte económica y todo lo que vemos de este mundo está contaminado, y tú has empezado a hacerte ya una idea. También te puedo decir que detrás de todo eso hay algo que lo vamos a ver hoy, que también es muy malo, y ya lo vamos a analizar. Detrás de todo eso tocable que hemos visto, lo material, lo tangible podríamos decir, nos encontramos con algo intocable, o sea, intangible, con un sistema sagazmente planeado. Y en este sistema, en el que vivimos nosotros todos los días, hay un funcionamiento armónico y un orden perfecto. Ahora vamos a seguir avanzando. En cuanto a este sistema, hay dos cosas que deben ser enfatizadas. Primero, que desde el día en que Adán abrió la puerta para que entre la maldad en la creación de Dios, el mundo se ha demostrado ser hostil a Dios. O sea, lo que recién hablábamos de esa alienación. Ya el mundo ha pasado a ser un mundo alienado. O sea, un mundo hostil a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, que el mundo no conoció a Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 18 dice que el mundo aborreció a Cristo. Y en este mismo libro, capítulo 14, versículo 17, dice que el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Y en San Juan capítulo 7, versículo 7 dice que el mundo, o sea, las obras del mundo, son malas. Y en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por tanto, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Él ha vencido al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, querido hermano. Y es nuestra fe en Él. Porque hay mucha gente que pone fe en otras cosas. Pero la fe que ha vencido al mundo es la fe en Él, en Jesucristo. Leamos primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es, hermano querido, si tú has nacido de Dios, vas a vencer este mundo. Y esa es nuestra victoria, esa es nuestra alegría, que hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Por nuestra fe. Por nuestra fe. Allí, como lo afirma el versículo de San Juan capítulo 12, que vimos al principio, el mundo está bajo condenación. Y la actitud de Dios hacia el mundo es inflexible. Ya está en su palabra escrito y no podemos cambiar su palabra. En segundo lugar, como lo aclara este mismo versículo que vimos al principio, esto es porque hay una mente detrás del sistema. Hay algo, queridos que están escuchando, que está manejando todo el sistema del mundo. Y Juan escribe repetidas veces en sus cartas, en el capítulo 12, versículo 31, en el capítulo 14, versículo 30, en el capítulo 16, versículo 11, repetidas veces dice del príncipe de este mundo. Y en su epístola, allí que la vamos a leer de primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Me gustaría leer el versículo 3, el anterior. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo ese espíritu del anticristo. Pero nosotros, allí el apóstol Pablo tiene una manera hermosa a veces de referirse hacia nosotros, hacia los que siguen a Jesucristo, a Dios. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. A ese espíritu del anticristo, que es el que está detrás de todo ese sistema. Esa es la mente que está digitando el sistema mundo. Entonces, vamos a seguir avanzando. El mundo entero, dice Juan, que está bajo el maligno. El mundo entero. Y él es el cosmocrator. Si hemos estado viendo la palabra cosmos, ahora el cosmocrator, refiriéndose a Satanás, refiriéndose al diablo, el cosmocrator rebelde, esto es, el gobernador del mundo, aunque esta palabra solo aparece una vez, utilizada en plural para describir a sus demonios, que son los gobernadores de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay pues un sistema ordenado, el mundo, que es gobernado por un ser invisible que es Satanás. Y cuando en San Juan capítulo 12, versículo 31, Jesús afirma que la sentencia de juicio ha sido decretada sobre este mundo, no quiere decir que el mundo material ni sus habitantes han sido juzgados. Para ellos, el juicio es futuro. Lo que ha sido juzgado allí es esa institución, ese armónico orden mundano que Satanás mismo ha originado y que está encabezándolo. Y en última instancia, se entiende claramente de las palabras de Jesús que es él, o sea, Satanás, el príncipe de este mundo, quien ha sido juzgado. Allí en San Juan capítulo 16, versículo 11 lo tienes. ¿Quién ha sido juzgado? Y que ha de ser destronado y echado fuera para siempre. Sabemos que su gloria es momentánea, pero sabemos cuál es su fin. Las Escrituras nos dan una comprensión en profundidad del mundo que nos rodea, querido, que estás escuchando. No limitemos el cosmos, no limitemos el mundo a lo que nos antoja a veces, o a lo que nos gusta quizás. Decimos, bueno, yo me separo de esta parte del mundo porque esto es malo. Así lo entiendo en su palabra es bien explícita. Y pudiendo entender el origen a lo que se remitían estos grandes siervos apóstoles que han escrito la palabra de Dios, podemos ver la profundidad de ese mundo en el que estamos inmersos, estamos metidos, estamos viviendo ese sistema del anticristo, estamos respirando el espíritu del anticristo. Y en verdad, a menos que veamos los poderes invisibles detrás de las cosas materiales, caeremos muy fácilmente en el engaño. Por eso es tan importante pedirle a Dios que nos dé el espíritu de discernimiento espiritual. Hay que pedirle a Dios. Es maravilloso ese don, porque allí vamos a andar con más cautela por la tierra, caminando y pudiendo discernir lo que está bien, lo que está mal, cuando se nos acercan personas con malas intenciones. En fin, vamos a poder andar un poquito más apercibidos del mal. Y esto puede ayudarnos a comprender mejor el pasaje de Primera de Pedro capítulo 3, ya lo hemos mencionado. Y allí el apóstol coloca el atavío, o sea el cosmos, mirado como atavío externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, lo pone en contraste con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Por eso es tan importante, queridas hermanas, que aprendamos que ante los ojos de Dios, el ornato del espíritu es algo incorruptible,
ante los ojos de Dios y que es de gran estima. Dios estima que tengamos eso interno que hay en el espíritu de las mujeres, que sea un ornato incorruptible. Eso es lo que importa, más allá de eso externo que no tiene importancia, porque está contrastado acá. El apóstol Juan lo pone como un contraste. Entonces, implica que lo primero es corrupto y sin valor para Dios. Todas aquellas cosas ostentosas que son para la vanagloria, muchas veces de las mujeres y de los hombres, en muchos casos, porque otra cosa no dan, a no ser que nosotros busquemos en la sencillez agradar a nuestro Dios. Pero aquí hay un contraste entre lo que realmente es de estima ante los ojos de Dios y lo que no es de estima ante los ojos de Dios, y lo que es corrupto y lo incorruptible, porque si lo segundo es incorruptible, lo primero es corruptible. Entonces podemos estar dispuestos o no a aceptar la evaluación de Pedro. Disculpen, yo recién dije San Juan, pero es del apóstol Pedro. Si es que no descubrimos el verdadero sentido de sus palabras. Por eso es tan importante no leerlo así automáticamente a los textos, sino empezar a analizarlo así, dejar que el Espíritu Santo nos vaya tratando. Porque la palabra nos tiene que tratar, nos tiene que purificar. La palabra de Dios purifica. Entonces cuando empezamos a entenderla, empezamos a ver cuáles son los caminos realmente en este mundo que a Dios agradan. Y esto es lo que Él está diciendo allí. Detrás de estas cosas externas, peinados, adornos y vestidos, hay un poder que está trabajando para sus propios fines. Entonces nosotros ya no tenemos que permitir que ese poder nos atrape. Por eso es importante empezar a vivir ese camino de despojarnos de aquellas cosas en donde sabemos que hay un sistema corrupto que está trabajando y que Él se está deleitando que nosotros estemos dentro de ese sistema. Satanás está alegrando que las mujeres sigamos ese sistema manipulado por Satanás. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el motivo que nos activa en relación con estas cosas? Puede que no sea nada sensual, sino completamente inocente, procurando por el uso de, quizás decimos, tonalidades, armonía, lograr así, quizás un efecto estético agradable, en fin, tantas cosas que a algunas mujeres les importan. ¿Vemos tú y yo con qué estamos teniendo contacto aquí? En realidad, ¿qué es lo que anda detrás de todo esto? ¿Estamos en contacto con ese sistema armonioso que está detrás de lo que se ve? Que es un sistema que es controlado por el enemigo de Dios. El enemigo de Dios, Satanás, es el que está controlando ese sistema. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que estemos contentándolo al dueño de ese sistema, al que está generando, al que está manejando, al que está manipulando ese sistema. Lo estamos poniendo contento. Entonces nosotros estamos para contentar a Dios. Nosotros estamos para ser de grande estima ante los ojos de Dios, mujeres y hombres. Tenemos que ser perlas preciosas. Tenemos que ser piedras que edifiquen el templo de Dios. Piedras ante los ojos de Dios maravillosas y hermosas, donde Dios nos pula y muchas veces nos duela, y tremendamente, porque cuando Dios pule duele, para que podamos ser oro refinado en las manos de un Dios tan santo. La Biblia comienza con la creación por Dios de los cielos y la tierra. Y no dice que Él creó el mundo en el sentido que estamos estudiando ahora, que lo estamos viendo. A través de la Biblia el sentido de el mundo se desarrolla y es solo en el Nuevo Testamento. Aunque quizás en pequeño grado ya en los Salmos y algunos de los profetas, que el mundo llega a tener su significado espiritual pleno. Y podemos fácilmente ver la razón de este desarrollo. Antes de la caída del hombre, el mundo existía en el sentido de la tierra, los habitantes de la tierra y las cosas de la tierra. Todavía no había cosmos, o sea, mundo, en el sentido de un orden constituido. Y con la caída, sin embargo, Satanás trajo a esta tierra el orden que él mismo había concebido a su manera. Y así comenzó el sistema mundano que hemos estado considerando y hablando recién. Originalmente, nuestra tierra física no tenía conexión alguna con el mundo. En este sentido,
de un sistema satánico, ni tampoco lo tenía el hombre. Pero Satanás se aprovechó del pecado del hombre y de la puerta que así se le abrió para introducir en la tierra la organización que se había determinado ya establecer. Y desde ese momento, esta tierra estaba en el mundo y el hombre estaba en el mundo. De modo que podemos decir que antes de la caída había una tierra y después de la caída había un mundo. Y cuando vuelva el Señor, qué maravilloso, habrá un reino. Qué maravilloso. ¿Estás tú esperando ese reino? ¿Estás tú esperando vivir en ese reino, querido hermano? ¿O te has conformado al mundo, gobernado por el sistema satánico? Así como el mundo pertenece a Satanás, el reino pertenece a nuestro Señor Jesús. Más aún, es este reino que desplaza y desplazará al mundo. Cuando venga, como dice su palabra, esa piedra cortada, no con manos, que desmenuzará la orgullosa imagen del hombre, entonces el reino de este mundo será de nuestro Señor y de su Jesucristo. Amado, me gustaría que leyéramos en este libro profético de Daniel, capítulo 2, versículo 44 y versículo 45, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¿Se acuerdan de la estatua? Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y también me gustaría leer este maravilloso libro profético de Apocalipsis, el último libro que cierra el canon bíblico, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Qué maravilloso va a ser cuando el tiempo de que los reinos del mundo van a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él va a reinar. Ya no va a ser Satanás, ya va a ser nuestro amado Señor, que va a reinar por los siglos de los siglos. La política, la educación, la literatura, la ciencia, el arte, el derecho, el comercio, la música, todas esas cosas, querido amigo que estás escuchando, constituyen el cosmos y nos enfrentamos con ellas diariamente, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que estudiar, porque muchas veces recurrimos a centros asistenciales. Es así. Y si las quitamos, el mundo como sistema coherente deja de ser. Y al estudiar la historia de la humanidad, vemos un progreso marcado en cada uno de estos departamentos que recién he nombrado. La pregunta aquí es: ¿en qué dirección tiende a ir este progreso? ¿Cuál es la meta final de todo este desarrollo que estamos viendo a nivel mundial? Las ciencias se están desarrollando, las artes cada vez más, la educación, están descubriendo mayores cosas. ¿Cuál es la meta final de todo este desarrollo? Quizás te has preguntado. Al final nos dice San Juan: el anticristo se levantará y pondrá su propio reino sobre este mundo. Y esa es la dirección en que avanza este mundo, querido hermano. Yo ya no sé si regocijarme o entristecerme cuando hay avances, sinceramente. Mucha gente se alegra y reciben premios Nobel, muchos de ellos, y con justicia porque se lo merecen. Pero los hijos de Dios sabemos a qué nos va llevando todo este sistema, todos estos avances, sabemos. Satanás está utilizando el material del mundo,
Los hombres del mundo los está usando Satanás y las cosas que están en el mundo para formar el reino del anticristo. Y en ese momento, el sistema mundano, totalmente mundano y controlado por Satanás, habrá alcanzado su cenit, su máximo. Y entonces, cada unidad que lo compone será totalmente anticristiana. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que huir nosotros de esos tiempos. Entonces, si nosotros nos estamos horrorizando por este principio, que es lo que está llevando este sistema mundano, se está empezando a instalar, porque es el sistema del anticristo. ¿Qué serán de esos tiempos? Cuando ya esté totalmente instalado el sistema del mundo, gobernado por Satanás, que va a estar manejándolo al anticristo, al falso profeta y a todos sus secuaces. Son tiempos para huir. Vamos a seguir estudiando este maravilloso tema porque Dios así lo quiere, para que nosotros no seamos partícipes de este sistema corrupto que alegra el corazón de Satanás y entristece el corazón de nuestro Dios, a quien amamos, y que nosotros tenemos que ser ante los ojos de Dios, estimados por sobre todas las cosas, como dice su palabra, estimados eres ante los ojos de Dios. Ojalá que puedas sentir que tu vida ante los ojos de Dios es estimada, que tú puedas ser muy amado como lo fue este profeta Daniel, que profetizó todos estos reinos que iban a ir cayendo, que tú puedas ser muy amado, muy amada por Dios, por haberte mantenido alejado de la contaminación como lo hizo Daniel, este profeta, que dice que se mantuvo alejado de la contaminación de ese reino donde él estaba viviendo. Dice que él dispuso su corazón, y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, porque también estamos dentro de un reino. Así como Daniel estaba dentro de ese reino, nosotros los hijos de Dios estamos dentro de un reino, y no necesariamente celestial. Un reino mundano, un reino satánico, donde se le está preparando toda la plataforma para el anticristo. Dios nos libre, Dios nos guarde, seamos fieles a su palabra, la estudiemos, la amemos, la guardemos, para que podamos ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre, por haber guardado su palabra. Por eso no es que hayamos visto la palabra cosmos en el sentido griego, en su primera explicación, en su segunda, en su tercera, sino para ver la profundidad de lo que significa estar en el mundo, que es un sistema que empieza a atrapar, es un sistema de apariencia, es un sistema de engaño, y es un sistema donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que brillar, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser esas piedras preciosas, esas luces que iluminan este mundo lleno de corrupción. Dios te bendiga, querido siervo, querida sierva. Sigue adelante en tu tarea, sigue adelante en poder predicar la verdadera palabra pura, como es la palabra de nuestro Dios, que purifica, que vivifica, que emblanquece, que es como jabón de lavadores. La palabra de Dios es eterna, es lo único que no va a pasar. Dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces nosotros somos responsables de predicarle a las almas, cautivas por este sistema corrupto de Satanás, que hay una manera diferente de vivir, no engañados, ni bajo las artimañas malignas de Satanás, que quiere seducirlos en una apariencia corrupta, que es una apariencia momentánea y fugaz, porque todo lo que el diablo ofrece es pasajero. Lo único que es eterno es lo que Dios nos ofrece, su camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú quieres entrar en esa vida eterna, entrégale tu vida a Cristo, confiésale tu pecado a Jesucristo. Él con su preciosa sangre te limpiará de todos tus pecados, como dice la palabra, que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pídele que te inscriba tu nombre en el libro de la vida, que te haga su hijo y empieza a andar en la voluntad de Dios y en ese maravilloso camino que estamos caminando y preparándonos todos aquellos que nos estamos guardando de contaminarnos de este sistema corrupto, porque esperamos a nuestro amado, a nuestro esposo, que viene a buscarnos muy pronto en las nubes. Dios te bendiga, querido mío. Vamos a cerrar este espacio con una oración.